título de la prédica se llama Como en los días de Noé. ¿Cómo se llama? Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amados, este Día del Padre no se celebra con tanto entusiasmo ni emoción como el Día de la Madre, ¿verdad que sí, hermano? A mí me decían, no va a ser fiesta, no tengo ganas, le dije. No es cierto, hermano, no sentí del Espíritu que se haga fiesta. Pero la verdad es una cosa, ¿por qué creen ustedes que solo el Día de la Madre tomamos entusiasmo todos para celebrarlo y queremos hacer montones de cosas para hacerlo? Definitivamente es que una buena parte de padres no han dado ejemplo de lo que es ser padre, ¿sí o no, hermano? Amén. Otros, por su falta de expresión, les enseñaron a la mayoría de hombres que los hombres no deben mostrar sus sentimientos ni sus emociones. Entonces, cuando llegan a ser padres, casi no demuestran sus emociones ni sus sentimientos a sus hijos. Entonces, se dan a conocer como padres fríos e indiferentes. Y la mayoría de los niños, de los hijos, desean un padre que les ponga atención y que les muestre cariño. ¿Sí o no, mamá? Amén, ¿verdad? Pero hoy te traigo buenas noticias, papá. Nunca es tarde para ser transformado. Nunca es tarde para que se transforme, para que seas llevado a una dirección correcta de cómo cuidar a tus hijos. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar atentamente lo que les voy a dar o que el Espíritu les dará a su iglesia? ¿Estamos claros? Desde que terminé este mensaje, no he parado de llorar, de un dolor en mi corazón, que siento que me va a estallar el corazón. Ponga atención a la palabra, por favor, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, que tenemos una gran responsabilidad como padres por esa herencia que Dios nos dio. Amén. Digo al padre porque también a la madre, ¿verdad, hermano? Pero estamos hablándole al papá ahora. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos dio? Criarlos, enseñarles la Biblia, guiarlos en el camino de Dios hasta que ellos estén en condiciones de depender de ellos mismos o de sus propias decisiones. Amados, vivimos tiempos peligrosos para nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros niños están sometidos a una influencia muy fuerte de la sociedad que se hace sentir peor en estos tiempos, como en los tiempos de Noé. Se hace sentir peor ahora porque la ciencia ha avanzado y la tecnología también ha avanzado. O sea que estos tiempos son tiempos más peligrosos que los tiempos de Noé para nuestra familia. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. ¿Cuál es esa mala influencia que sienten nuestros hijos de la sociedad? Mal uso de la tecnología, la agenda LGBT, la ideología de género, las relaciones sexuales antes del matrimonio, el estímulo a usar preservativos o anticonceptivos que se promueve aún en las escuelas, igual que el alcoholismo, drogadicción, el tabaquismo. Son algunas de las presiones que nuestros hijos tienen en todas partes, aún en la escuela, peor todavía. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? A ver, ¿cuántos saben esto? ¿Cuántos saben esto, hermano? Gracias, Señor. Y si usted como padre de familia no se da cuenta de estas cosas,
y de las consecuencias que traen estas cosas, entonces lo que le espera es una desgracia a sus hijos. ¿Sí o no, hermano? Bueno, quiero decirles que la iglesia del Señor debemos de estar felices porque la Biblia tiene respuesta para toda situación. Tenemos la Biblia en nuestra mano y ahí está la respuesta para todo. ¿Cuántos leen la Biblia a diario, amados? ¿Cuántos pueden la leer? A ver, aquí a este lado, ¿cuántos la leen? ¿Y en este lado? ¿En el centro? Un poquito menos. ¿Y aquí, hermano? Ahí todos la leen más, ¿verdad, hermano? Gracias, Señor. Estamos viviendo tiempos similares a los de Samuel. Dice 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La diferencia entre los tiempos de Samuel y los nuestros es que la palabra ahora no escasea, abunda, pero nadie la quiere leer ni obedecer, incluso en la iglesia. Entonces estamos viviendo tiempos parecidos a ellos, pero diferentes. Amén. Entonces nosotros, como familia cristiana, somos llamados a cambiar el mundo. Y si nosotros no cambiamos y no somos ejemplos, no podemos cambiar ni a nuestra familia. ¿Cuántos quisieran ser un ejemplo para sus hijos, un ejemplo para la iglesia y un ejemplo para la sociedad? Nosotros como familia debemos anhelar eso. Diga conmigo, ser un ejemplo para mi familia, ser un ejemplo para la iglesia y ser un ejemplo para la sociedad. Nosotros vamos a ver a Noé como ejemplo de papá. ¿Cuántos lo conocen a Noé como ejemplo de papá? ¿Cuántos lo conocen como ejemplo de padre? Oh, poquito, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a conocer bien. ¿Cómo era Noé, hermanos? Noé fue un hombre común y corriente, sin ninguna característica especial, pero con una decisión firme, amén, de disposición, de oír a Dios y hacer lo correcto, ¿verdad, hermano? Obedecerlo, de hacer la voluntad de Dios. Diga, una decisión firme de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto. En crisis moral como la que hoy vivimos, pudo salir adelante. Ahorita, en estos tiempos que son peores que los de Noé, los padres, es bien fuerte tener hijos ahorita, niños y jóvenes, por esa influencia tremenda que tienen los niños y los jóvenes de la sociedad, de la escuela, incluso de la iglesia. Porque en la misma iglesia los jóvenes tienen mala influencia corrupta. Amén, hermano. Es bien difícil. Pero Noé, aún en esos tiempos difíciles, él pudo sacar adelante a su familia. Amén. Y los llevó a ser el único sobreviviente. Toda su fidelidad, toda su oídos abiertos a Dios, lo llevó a ser el único sobreviviente en la destrucción que Dios decidió hacer el mundo, como es el diluvio. Pero ¿cuántos queremos aprender de Noé? Específicamente, la enseñanza que Noé nos da a nosotros como padres, especialmente, son impactantes, hermanos. Yo todavía ando temblando con lo que me enseñó Noé para los padres, amén. Y nosotros, las madres también. Nosotros, ¿cuántos quieren ser ejemplo para su familia, hermanos? Dígalo. ¿Cuántos quieren? Amén. No, yo le pregunto a los hombres, amén. ¿Cuántos quieren ser ejemplo para su familia? Amén. No diga ni una mujer, quiero oír a los hombres, a ver, ¿cuántos? Bueno. Primer consejo que nos da Noé para ser ejemplo de nuestra familia es que los padres debemos de tener una convicción firme acerca de Dios y su voluntad.
Repita conmigo, no se le olvide, estas 4 son enseñanzas que el Señor nos da para los hombres. Porque casi siempre la mayoría tienen las mujeres, casi siempre la mayoría tenemos esa convicción firme. Pero los hombres les hace falta bastante, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cuál es para sobrevivir a todo como sobrevivió Noé? ¿Cuántos quieren sobrevivir a todo lo que viene y todo lo que está allá? ¿Cuántos quieren sobrevivir? A los hombres, ¿cuántos quieren hacerlo? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer consejo? Tener una convicción firme de Dios y su voluntad. O sea que Dios es lo primero en su vida, Dios es el centro de su existencia, Dios y su voluntad, nadie lo puede negociar con usted para hacer la voluntad de Dios. Usted está centrado y seguro que cree en ese Dios poderoso y que nadie lo puede mover a hacer lo contrario o desviarse del camino. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Díganlo los hombres, una convicción, díganlo hermano, una convicción firme acerca de Dios y su voluntad. ¿Cómo estaba la sociedad en el tiempo de Noé? Leamos Génesis 6, 5 al 8 y 11 al 12. Dice, y vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, pero Noé, de haberlo hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaban corrompidas, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Noé estaba envuelto en esta sociedad. Nosotros, yo siento, no quiere decir que sea así, que muchos cristianos estamos como dormidos, no tenemos una conciencia clara de la corrupción, de la inmoralidad y de la influencia terrible que tienen nuestros hijos en estos momentos. En ese tiempo, creemos que en el tiempo de Noé fue peor. No, hermano, en este tiempo es peor todavía que en el tiempo de Noé. Ellos no tenían teléfono, ellos no tenían tableta, ellos no tenían internet, ¿verdad? Y solo lo que se veían y lo que podían hacer a la vista. Pero nosotros tenemos eso más. Entonces es una sociedad mucho más corrompida a la que están expuestas nuestros hijos, niños y jóvenes. Y tal vez usted no está consciente de eso. Tal vez usted trata las cosas y no se interesa tanto en enseñarle o lo que va a ver ahorita, porque cree que no está tan mala la cosa. Pero yo quisiera que hoy abran los ojos para que se den cuenta cómo están las cosas en la tierra, cómo está la maldad de la tierra. Y más de lo que leímos en el tiempo de Noé, más está ahora. ¿Sigo, hermano? Bueno, entonces, ¿cómo estaba? Ellos se casaban, los hijos de Dios, con las paganas. La violencia aumentada, horrible, la corrupción, la deshonestidad, la mentira, la envidia, la promiscuidad. Era muy difícil en ese tiempo estar apegado a la voluntad de Dios. Y ahorita también es difícil, ¿sí o no, hermano? ¿Cuánto les cuesta estar apegados a Dios? A ver, las mujeres les cuesta, hermanas. Y a los hombres les cuesta más todavía, ¿verdad, hermano? Porque los hombres son más fuertes. Iba a decir otra cosa, pero mejor no.
Entonces, hermano, Noé era justo en la injusticia, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué? Porque tenía una convicción firme de Dios y su voluntad. No lo movía nada ni nadie. Cuando tú tienes una convicción firme de Dios y de su voluntad, no te mueve nada ni nadie. Amén, hermano. No te mueven los chismes, las murmuraciones, la enfermedad, los problemas. No te mueve nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes una convicción firme de Dios y de su voluntad. Amén. Entonces, los hombres, para poder ser ejemplo como papá en estos momentos, tiene que tomar una convicción firme acerca de Dios y su voluntad. Amén. A veces los hombres le han enseñado tantas cosas desde pequeños, contrarias a la voluntad de Dios, como es el machismo, como es que son superiores, como es que ellos no se pueden ni se deben humillar a nadie, y tantas cosas que les enseñan en su propia casa sus mismos padres. Entonces no pueden tener una convicción firme, aun cuando llegan a Jesucristo. Son muy pocos los hombres que tienen una convicción firme de Dios y de su voluntad. Amén, hermano. La prueba la vemos en las iglesias, ¿verdad, hermano? Que son, bueno, más adelante lo voy a decir. Entonces, nosotros vivimos, así como en esos tiempos, dice, está profetizado que como en los tiempos de Noé va a venir el Señor. Y ahorita estamos en esos tiempos y peor. Entonces, para Noé era muy difícil estar apegado a la voluntad de Dios. Sin embargo, vivía apegado, ¿verdad, hermano? Entonces, pregúntese usted, ¿cómo está viviendo ahora, en estos tiempos? ¿Está viviendo apegado a la voluntad de Dios? ¿Está lleno de convicción firme de que usted nada ni nadie lo va a mover? Que usted va a estar al tanto de tus hijos día y noche, porque son tiempos difíciles para los niños y para los jóvenes. Amén, hermano. Entonces si usted no tiene una convicción firme de Dios y de la voluntad de Él, es difícil que usted tenga buenos hijos. Amén, hermano. Es la decisión formal que debemos tomar los padres en este tiempo. Amén. Aferrarse a Dios como nadie y a la voluntad de Dios. A ver, los hombres, díganme, levanten su mano y digan, ¿cuál es el primer consejo que han recibido? ¿Entendieron eso, amados? Es importante que lo entienda, porque si un hombre lo entiende en la iglesia, muchos lo van a entender, porque usted lo va a aconsejar. Amén. Casi la mayoría de hombres en todas las iglesias y en todas partes no tienen una convicción firme de Dios, porque le gana la batalla de lo que le enseñaron en el mundo, de lo que le enseñaron sus padres. Pero ahorita estamos aprendiendo y estamos enseñando y estamos aprendiendo. Amén, hermano. Entonces, dígame otra vez, ¿cuál es el primer consejo que Dios nos da a los hombres en esto, a los padres? Primero, que adoptemos una convicción firme, amén, acerca de Dios y de su voluntad. Bueno, para hacer un ejemplo, bueno, Ezequiel 16:44 dice, he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal hija. Repitámoslo, hermano. He aquí todo el que usa de refranes, si usted es un ejemplo de convicción firme y de convicción firme de la voluntad de Dios y de Dios, así serán sus hijos. Si usted no tiene convicción firme de la voluntad de Dios y de Dios, sus hijos no la van a tener tampoco. ¿Entiende, hermano? Y si sus hijos no tienen esa convicción, van a rodar en este mundo como cualquier basura, hermano. ¿Entiende, hermano? De aquí la importancia de decidir tener una convicción firme por amor a ti mismo, porque vas a perder
la gloria de Dios si no lo haces en este tiempo y por tu familia. Amén, hermanos. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. ¿Qué otro consejo recibimos de la conducta de Noé como padre? Los padres necesitamos tener una visión, diga, tener una visión. Noé, a pesar de las circunstancias, no vivía según la visión del mundo. Leímos en Génesis 6, esa era la visión del mundo de ese tiempo y esa es la visión de hoy en este tiempo. Amén, hermanos. Me van siguiendo, ¿verdad? Voy despacio, hermano. Y no me dejo emocionar, porque es necesario que entendamos esto bien claro. Amén. Bueno, entonces los padres necesitamos tener una visión. Noé, a pesar de las circunstancias, no vivía conforme la visión del mundo, vivía conforme la visión de Dios. ¿Cuál fue la visión de Dios? Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, lo voy a acabar. Sus días van a ser 700 años como Matusalén, van a ser 120 años. Dios le está revelando la visión a Noé. Génesis 6, 13, 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y calafetearás con brea por dentro y por... Entonces Dios le está revelando la visión. No hay un hijo de Dios que no reciba la visión de su tiempo. En ese tiempo se la reveló a Moisés, a Noé. ¿Por qué solo a Noé? Porque solo él escuchaba a Dios, no había nadie que escuchara a Dios. Llegaron a ser los tiempos tan malos que nadie en la tierra escuchaba a Dios. Y ahorita se están poniendo los tiempos tan malos que poco a poco usted va a ir viendo las iglesias vacías, porque no quieren escuchar a Dios, porque es demasiado placer lo que le ofrece el mundo, ¿estamos claros? Pero Noé, en medio de eso, junto con su familia, decidieron, pero él principalmente, decidió aceptar la visión de Dios. Bueno, vamos a vivir 120 años. Entonces ellos recibieron la visión que salvarían su vida, que haga esa arca para salvar su vida. ¿Y cuál es la visión que tenemos nosotros ahora? ¿Cuál es la visión de los padres ahora? Porque hablamos de la convicción de Dios y de su voluntad. Ahora estamos hablando de la visión. Noé recibió esas dos visiones: la destrucción del mundo, la construcción del arca, la salvación de su familia. ¿Estamos claros? Esa fue la visión que recibió Noé. Y nosotros hoy, que estamos en el mismo tiempo de Noé, y peor que en ese tiempo, ¿cuál es la visión que tenemos nosotros? ¿Cuál es la visión que usted capta de Dios para este tiempo, para usted y su familia? Dice Apocalipsis 22, 12. Léalo fuerte. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros ahora de Dios? ¿Cuál es? Vengo pronto y lo voy a recompensar. Como quien dice, santifíquense, prepárense para que puedan recibir su recompensa. ¿Estamos claros, hermano? La visión de Dios para los tiempos de Noé, que solo Noé la captó, era esa que les dije. Y la visión de ahora, ¿cuál es?
Aquí yo vengo pronto. Prepárense, ¿verdad? Prepárense. ¿Será que nos estamos preparando para la visión de Dios para nosotros, para este tiempo, para nuestros hijos y para nuestros jóvenes y nuestros hijos, sobre todo los padres? ¿Será que estás tomando tu tiempo y entendiendo lo que le puede pasar a tus hijos si no captas la visión de Dios para este tiempo? ¿Será que la estamos entendiendo, hermano? ¿Será que te duermes tranquilo cada noche? Te vas a hacer tu trabajo tranquilo, llegas en la noche a dormir, vienes a la iglesia un día y vivís tranquilo y tus hijos te dicen, ya vengo, o sea, quiero ir a tal parte, vaya. Y no estás consciente de lo que está pasando alrededor de tus hijos. ¿Cuál es la visión para nosotros, hermanos? ¿Cuál es la visión? Aquí yo vengo pronto y mi galardón ¿a quién va a recibir galardones, hermano? El salvo y el que se prepara bien y el que permanece haciendo la voluntad de Dios. Esa es la visión para nosotros. ¿Estamos claros, hermano? Bueno, entendido hasta ahí. Entonces, los padres, ¿cuántos padres quieren ser ejemplos para su vida? Para sus hijos, para su familia. ¿Cuántos padres? A ver, levante uno. A ver, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los padres, ¿verdad? Quieren ser ejemplos. Entonces, ¿qué deben hacer? Buscar la visión y obedecerla. ¿Estamos claros? Amén, hermano. Usted está fresco, papá, mamá, y dice, vámonos a pasear, nunca dedica tiempo a lo que debe dedicar, ¿verdad, hermano? A enseñarle al hijo día a día, a darle el ejemplo de convicción firme de Dios y de su voluntad. Que vean en ti esa convicción, amén, y que ellos mostrarles la visión. Yo estoy segura que Moisés, lo primero que dice, a quien le dijo, después de 120 años, le dijo que iba a pasar antes de destruir el mundo. Y solo Moisés, pero seguro que a su hijo le decía, ¿verdad? No se pierdan. Y los andaba cuidando por todos lados. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se iban a ir a la visión del mundo. ¿Están entendiendo, hermano? Igual estamos hoy a nosotros con nuestros hijos. Si no, un pequeño descuido, sus hijos se pierden, hermano. Amén. Un pequeño descuido, sus hijos se pierden. ¿Estamos entendiendo? Y Moisés le tocó, ¿cómo es? Me confundo. Noé le tocó cuidar la visión con sus hijos y con su familia 120 años. Amén, hermano. ¿Cuántos me van siguiendo y van entendiendo? Amén, hermano. Entonces él hacía esfuerzo extraordinario para que entendieran la visión. Usted tiene hijos chiquitos, tiene hijos medianos, tiene hijos jóvenes. Pero usted, yo no sé, pero yo siento, y ojalá me equivoque, que usted le da pereza enseñarle a sus hijos, que usted nunca les ha dicho, mira, Jesús viene pronto. A veces está chiquita la niña, ¿qué va a saber ella? Sí sabe, hermano, amén, sí sabe. Usted enseñarle al joven, amén, al joven la visión de ahora y enseñarle que se va a perder y que esto puede pasar cualquier momento. ¿Cuántos me van entendiendo y siguiendo? ¿Y cuántos van entendiendo la importancia, hermano? Amén. De enseñar la visión. Bueno, entonces, amado, ¿qué otro ejemplo nos da Noé para ser obediente? Bueno, para ser ejemplo. ¿Cuántos quieren ser ejemplo? Una vez más les pregunto. Para su familia. ¿Considera usted que es ejemplo para su familia hoy? Ahorita, que es un ejemplo, usted, estoy hablándole a los hombres, usted es un ejemplo, ustedes lo ven todos los días que se levanta en la mañana a orar, a estudiar la Biblia, y apenas lo ven que se levantan ellos, venga mi hijito, le voy a enseñar, lo primero que se tiene que hacer es orar, leer la Biblia, porque Dios es la primero, Él viene pronto, y usted debe estar listo. ¿Cuántos hacen eso, hermano? ¿Cuántos hacen eso? Amén, hermano. Usted desea que sus hijos... Amén, hermano. Noé hizo esos 120 años, amén. Y fue el único que se salvó. Y por él nosotros estamos vivos. Si no, se hubiera acabado el mundo. ¿Estamos claros, hermano? ¿Cuántos podemos salvar nosotros? Amén.
si nosotros seguimos los consejos de Noé. Tenemos convicción, creemos en la visión y cuidamos la visión. ¿Sí o no, hermano? Amén. Yo siento que están aburridos, pero yo quiero aburrirlos y hablar despacio y repetirles, porque esto es más importante de lo que usted se imagina. Amén. A usted le gusta la bulla, la emoción, pero hermano, pero ahorita no es cuestión de emoción, es el final, hermano. Es el final de los tiempos. Estamos en los tiempos como en los tiempos de Noé. ¿Estamos claros? Y estamos explicando los tiempos de Noé, comparándoles con de hoy y siguiendo y tratando de aprender la vida de Noé, el comportamiento de Noé como padre para que llegara hasta el final, los 120 años. Amén. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo, hermano? Los padres deben de ser obedientes a la voz de Dios. Diga, obedientes. A ver, díganme los otros dos antes. El primero, dígalo más claro. Convicción. ¿Convicción de qué? De Dios y de su voluntad. Segundo, no oigo. La visión, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de estos tiempos? He aquí. Ahora, ¿cuál es el tercer ejemplo? Es oír la voz de Dios. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos hacen conforme a todo lo que Dios les manda, hermano? A ver los hombres, Póngase de pie rapidito el que hace las cosas como Dios lo manda. Uno que sea, un Noé, a ver, uno que hace las cosas como Dios los manda. Amén. Si usted es ese Noé, le vamos a dar un aplauso interminable. A ver, póngase de pie, póngase de pie. Que usted está haciendo un ejemplo tan grande para su hijo que hace las cosas que Dios le manda hacer. Amén. No hay ni uno, Señor, pero tal vez después de esta enseñanza usted se convierte en un Noé. ¿Cuántos quieren ser como Noé, hermano? ¿Cuántos quieren ser como Noé, hermano? Bendito sea Jesucristo. Es difícil, es muy difícil hacer las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo violento, corrupto, promiscuo y borracho, ¿verdad, hermano? Entonces es bien difícil, pero lo hizo Noé, lo puede hacer usted, hermano, lo puede hacer usted, lo puede hacer usted. Hermano, lo primero también, además de amar a Dios, es amar a nuestra familia, de verdad. No quiero ofender a los hombres, hermanos, pero los hombres tienen una tentación muy fuerte y es el egoísmo. Todo para ellos, todo para ellos. Pero no ustedes los que están en el centro evangelístico, son otros hombres los que son así. Amén, hermano. Entonces, pero hay que aprender, ¿verdad? Bueno. Entonces, la obediencia es la clave de la bendición. ¿Por qué nosotros no somos bendecidos plenamente en nuestra familia? ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Dígalo, porque no somos obedientes. Amén. Dios le habla a Noé y le revela sus planes. ¿Y qué hizo Noé? Ay, Señor, pero yo no estoy loco para hacer esa arca. ¿Cómo es posible que tengo que esperar 120 años para eso y tengo que preparar? Y Noé no solo estaba preparando a su familia, sino a todo el mundo le andaba predicando que el mundo iba a ser acabado. 120 años predicó y nadie le oyó. Así que no se ponga triste si cuando usted predica nadie lo oye. Amén, hermano. Amén. Va a haber un Noé que lo oye, y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y alábelo, amado, alábelo. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció, ¿verdad? Y es tan impactante la vida de Noé que pasaron los siglos, los años y Noé siempre es Noé, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. ¿Cuántos Noé se van a levantar en esta iglesia, hermano? ¿Cuántos Noé?
¿Cuántos Noé se van a levantar? Inmediatamente se pone a trabajar. Pero nadie lo apoyaba porque estaba corrupta y la visión de ellos era otra. Nadie lo apoyaba a él. ¿Quién lo apoyaba a él, hermanos? ¿Quién lo apoyaba a él? Los hijos, su esposa. Si es que se imagina él haciendo esa arca con los hijos y su esposa. ¿Y cómo le decían que estás loco? Porque desde que usted decide tener convicción por Dios y por su voluntad, usted empieza a ser aborrecido. No solo por los de la calle, por los de la iglesia. Sus hermanos lo acusan, sus hermanos lo señalan, sus hermanos le dicen que es muy fanático, que es muy exagerado. ¿Me entiende, hermano? Y superar todas esas cosas es muy difícil, pero se puede, ¿sí? Y si Noé lo hizo, usted y yo lo podemos hacer, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Se puso a trabajar en el proyecto y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo porque lo hizo. Y después de 120 años, ¿qué pasó? Terminado el proyecto, entraron sus hijos, su familia al arca, ¿verdad, hermano? ¿Y qué pasó con los demás? Murieron. ¿Cuál es la visión de nosotros? ¿Cuál es la visión de nosotros para nosotros hoy? He aquí, yo vengo pronto. Amén. Y mi galardón conmigo. ¿Qué nos queda a nosotros, igual que Noé, hermano? ¿Qué nos queda? Oír cada día la voz de Dios, porque si no, nos va a pasar como a Noé. Todos llorando porque se fue uno o dos. Ojalá que se vayan más de uno o dos de esta iglesia, ¿verdad, hermano? Y después hubiera puesto atención. Pero la mayoría de la iglesia están distraídos, hermano. Hay mucha distracción, mucho más que en tiempo de Noé. Por eso la iglesia de hoy está distraída, ¿estamos claros? ¿Verdad? Y Noé nunca se distrajo y siempre tuvo a sus hijos a la orilla, tuvo a su esposa a la orilla, ¿estamos claros? Por eso es el llamado de Dios para usted como padre, que tenga siempre puesta la mirada en su llamado de este tiempo. Amén, hermano. He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué significa pronto? En cualquier momento, súbitamente, sin avisar. Así como llegó el diluvio, ¿verdad, hermano? El arca quedó terminada. La gente la vio terminada el arca, pero no creyó encima de eso. Así estamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Sabemos que Cristo viene pronto. Sabemos que debemos estar listos, pero ¡ay, qué pereza me da buscar! Yo creo que no es para tanto. Pero un día ayunar, no, hermanos, no es para tanto, no es para tanto. Dios es bueno y aunque yo no lo busque, yo me voy a ir. Amén. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree eso? Así creyeron en el tiempo de Noé, pero se fueron todos. A ver los padres. ¿Cuántos consejos nos ha dado ahora Noé? Primero, ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Fíjese, a ver, primero, ¿cuál es el consejo? Segundo consejo. Tercer consejo. Uno se ampara en lo que dice, en el murmullo, pero ya se les olvidó, hermano. Imagínense, y si viene Jesús mañana o ahorita mismo, yo me sentía tan mal, tan fuerte, me tocó esta palabra, que yo sentía que me iba con el Señor. No, espérate, quiero darle la palabra para que no se queden ellos, para que se vayan conmigo, decía yo. Amén, hermano, y a su nombre, hermano. Alábelo, amado, alábelo, hermano. Entonces, amados, Noé construyó el arca, ¿sí o no, hermano? Empieza tú a construir el arca con tu familia, hermano. Haz tu devocional con ellos. Enséñales diario la palabra. No te distraiga tanto en hacer dinero, en pasear, hermano. Acuérdate cada día de enseñarle a tu hijo. Hacer el arca, empieza a hacer el arca, amén, para estar listo para la venida, para la visión de nosotros. Amén, hermano. ¿Cuántos están captando, hermano?
Ojalá, ojalá. Entonces construyó el arca, liberó a su familia de la muerte. Y luego Dios los bendijo, diga, Dios los bendijo. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Amén, hermano. 3 consejos, una vez más, repitámoslo. Convicción, dígalo fuerte, hermano, para que no se le olvide. Convicción de Dios y su voluntad. Segundo, la visión, ¿verdad, hermano? Tercero, obediencia a la voz de Dios. ¿Qué más nos enseña? Nos enseña, hermano, que para ser padre ejemplo debemos tener autoridad espiritual. Diga. Autoridad, que debemos de tener el padre sobre todo, y la madre también, pero el padre es la cabeza. ¿Qué debe tener un padre en su casa para ser ejemplo? Autoridad. ¿Será que todos los padres tienen autoridad espiritual en esta iglesia? Puede ser que usted no la tenga, pero hoy con el conocimiento de la palabra la puede empezar a tener, amén. Donde sepa usted de dónde viene la autoridad espiritual. ¿Por qué unos tienen, somos cristianos, estamos en la iglesia, y por qué unos tienen autoridad espiritual y otros no tienen autoridad espiritual? Vamos a verlo. Los padres tenemos autoridad espiritual sobre los hijos cuando les ayudamos a crecer. No solo en el aspecto físico, sino en lo espiritual, intelectual, emocional y social. En este mundo latinoamericano, casi siempre el hombre le dice, mi papel es ganarme los centavos y darle la comida, el dinero. Pero vos estudiás con ellos, vos andás con ellos, vos hacerles a ellos, a vos te toca. Yo trabajar, yo vengo cansado, yo vengo sudado, necesito descansar. Así es que, y tal vez la mujer trabaja también, así que a vos te toca, a la mujer le toca. Bueno, pero el hombre debe ocuparse de los hijos también, ¿sí o no, hermano? En el aspecto físico, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual. ¿Verdad? Mi hijo quiere estudiar, ayudarle a estudiar. Hacelo vos, le dice el hombre a la mujer siempre. Mi hijo quiere, hacelo vos, a vos te toca. Siempre le dice eso a la mujer. Pero está equivocado, hermano. Si usted no se mete en el desarrollo en todas las áreas de su hijo, nunca va a tener autoridad espiritual en su casa. ¿Estamos claros, hermano? Amén, hermano. Explíquele al vecino que tiene. Si tú no te metes en el desarrollo en todas las áreas de tus hijos, nunca vas a tener autoridad espiritual en tu casa. ¿Estamos claros, hermano? ¿Cuántos me van siguiendo, hermano? ¿Usted quiere que yo hable más rápido? Pero no voy a hablar más rápido. Quiero que se le quede grabado esto. Bueno. La autoridad no es algo que se obtiene por nombramiento. Tú eres la cabeza de tu casa, así que tú eres la autoridad, dice la Biblia. Pero la realidad de la autoridad espiritual, Él no está diciendo que solo porque sos el hombre de la casa ya tenés la autoridad. No es así. No es por nombramiento, diga, amén. No es por posición. Que usted es la cabeza de la casa no quiere decir que usted tenga la autoridad sobre los hijos. ¿Estamos claros? La tiene si hace lo que dije que hiciera. ¿Estamos claros? Es decir, usted es la cabeza, pero no va a poder ejercer su autoridad sobre su familia si usted no contribuye en todo con sus hijos. ¿Estamos claros, hermano? ¿Cuántos me entienden esto, hermano? Porque, por ejemplo, hay muchos hombres, yo sé que ninguno de ustedes, pero hay muchos hombres que creen que gritándole al hijo, esa es la autoridad. Muchacho estúpido, ¿por qué no haces las cosas correctas? ¿Por qué sos un burro? Vas a ser un borracho. Lo maldicen en vez de ayudarle, en vez de cooperar con ellos. Amén, hermano. Amén, hermano.
O si no le gritas insultos, le gritan. Si no les hablan a gritos nada más. Y le dicen a la mujer, mira, ese chico es igual a vos, por eso es así delante de los niños. Es terrible la situación en muchos hogares. Eso se vive en muchos hogares cristianos también. Amén, hermanos. Me van siguiendo. Y eso no es autoridad. El hombre cree que porque es la cabeza del hogar, pues andase eso y hacelo, o si no te fajeo. Y papás fajean al cipote. Creen que eso es autoridad. Eso no es. ¿Sabe cómo se consigue la autoridad? ¿Cuántos quieren saber cómo se consigue la autoridad? A ver, ¿usted quiere saber cómo se consigue la autoridad espiritual? ¿Cuántos quieren tener autoridad? Aunque sea mujer, uno puede tener autoridad espiritual con este secreto. ¿Usted? A ver, ustedes quieren tener autoridad espiritual y usted también. Bueno, ¿cómo se consigue? Construyendo una vida de integridad. Si usted no es íntegro, nunca va a tener autoridad espiritual. Íntegro en lo que dice, íntegro en lo que hace. Muchos dicen, pero no hacen, ¿verdad? Entonces nunca van a tener autoridad. Entonces, si tú no tienes una vida de integridad, no puedes tener autoridad espiritual. La autoridad espiritual viene de la integridad, no de ser doble, ¿verdad? A la persona íntegra es la persona transparente, amén, transparente, que así como la ves, así es siempre en todas partes. La persona íntegra, ¿verdad, hermano? No es la persona que en la iglesia es una cosa, afuera es otra cosa, en otro lado es un murmurador, un chismoso o un pecador detrás, ¿verdad, hermano? No puedes tener jamás integridad, ¿estamos claros? Explíquele al hermano, mira, para ser íntegro tenés que crearlo vos. Para tener autoridad tenés que crear una vida de integridad. Amén, hermano. Amén, hermano. Solo siendo íntegro se puede conseguir autoridad espiritual. ¿Me van siguiendo, hermano? Entonces, no cree el hombre, por ejemplo. Yo sé de muchas familias, no solo de aquí, sino de todas partes, cómo le gritan a los hijos y cómo le dicen barbaridades a los hijos y los maldicen y todo, y creen que esa es la autoridad. Y le dice a la esposa, no los trates así, no le digas esas cosas. Fíjate en lo que le decía, cállate vos, aquí el que mandó soy yo. Y creen que esa es la autoridad. Están sumamente equivocados. Amén, hermano. Si viene Jesús, no se van, hermano, se quedan, ¿verdad? Amén, porque la base de la autoridad es la integridad. Si tú quieres tener autoridad en tu casa, tienes que ser íntegro, no doble. Amén, hermano. Amén, hermano. Bendito sea Dios. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Vio el plan de vida y lo puso en marcha. Construyó el arca. Toda su familia le ayudó. ¿Y su familia cuántos eran? Génesis 6:10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y le dice, en Génesis 6:18 le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. O sea que si usted es íntegro, hermanos, tiene segura la entrada al cielo, al arca de la salvación con toda su familia. Por eso debemos desarrollar la integridad, hermanos, dejar de ser doble y ser un verdadero creyente, amén, hermanos, con una sola cara. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bendito sea Dios. O sea, fíjese que la Biblia no reporta, ni historias de Noé reportan que los hijos fueron malcriados con él tantos años, que los hijos no estuvieron con él. Siempre los hijos estuvieron con él. ¿Por qué le obedecían tanto a Moisés? A Noé. ¿Por qué? Primero tenía autoridad espiritual. Primero diga, ¿quieres que tus hijos te obedezcan? Desarrolla la integridad, hermano.
para que tengas autoridad y tus hijos hagan lo que le debes de hacer. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Por qué más le obedecían? Porque sus hijos podían confiar en su padre, ¿estamos claros? Y podían seguirlo a donde quisieran, porque confiaban en él. Amén. Cuando tú tienes autoridad espiritual, es que eres íntegro. Y no solo tus hijos, la gente va a confiar en ti. Amén, hermano. ¿Estamos claros, hermano? Esa es la diferencia, ¿verdad? El que tiene autoridad espiritual legítima es porque es íntegro. Y van a confiar, la gente va a confiar en ti. Pero lo importante ahorita son tus hijos, van a confiar. Les puedes decir que hagan o que no hagan tal cosa. Y ellos confían que le estás diciendo lo correcto. ¿Estamos claros, hermano? ¿Estamos claros, hermano? Y porque sabían que Noé, todo lo que les mandara hacer iba a ser para su bienestar. Esas eran las razones por qué los hijos obedecieron siempre a Noé. Ahora, ¿cuáles son las razones por qué no te obedecen tus hijos, hermano? ¿Cuántas las saben? A ver, dígame, ¿por qué tus hijos no te obedecen, hermano? ¿Por qué crees que tus hijos no te obedecen? No consigues ni siquiera que hagan una tarea. Hacé la tarea más tarde, mamá. Yo tengo que ver, o papá, yo tengo que ver primero tengo que ver el partido de Argentina, el partido de Alemania, el partido, y después voy a estudiar. Te digo que vayas a estudiar. No voy a estudiar, mamá, hasta que terminen los partidos. Pues te apago la atención, apagámela. Y tú no se la pagas, amén, hermano. No te hacen caso. No te hacen caso para nada. No tienes autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque no eres íntegro, amén, hermano. Lamentablemente. Entonces, ellos no están confiando en que su papá sea digno de confianza. Y si usted le dice, va a ir a la iglesia conmigo, yo a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, porque si ahí hay gente como vos, así es que yo no quiero ir a la iglesia. Amén, a encontrarme gente. Así le dicen muchos padres a sus hijos. No quiero ir a la iglesia porque ahí, si la gente es como vos, papá, no quiero ir a la iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cuántos entienden, amado? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Además, papá, tú no eres constante en tus caminos. Un día decís una cosa, un día decís hay que ir a la iglesia. Otro decís el hermano tal, la pastora, son hipócritas y son malvados. Entonces no quiero ir a la iglesia, no sos constante en tus caminos. Amén. Nunca te decidiste que si la iglesia es buena, otro dice que la iglesia es mala. Entonces yo no quiero ir a la iglesia. Amén, hermano. Muchos hablan mal de la iglesia. Apenas salen o en la misma iglesia y después exigen a sus hijos a venir a la iglesia y los han oído hablar peste de la iglesia. Amén, hermano. Yo quiero decirles un consejo, que este es extra, hermano. La iglesia es iglesia de Dios, hermano. No es iglesia de la pastora, no es iglesia de la alabanza, es iglesia de Dios, amado. Cada vez que hablas mal de alguien de la iglesia, estás hablando mal de Dios, amado. Porque Él hizo esta iglesia y la hizo para pecadores, la hizo para todos los que cometen errores, la hizo para todos los que fallamos, amén, hermano. Y si tú te crees perfecto, este no es tu lugar, hermano, amén, hermano. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, alábelo, amado, alábelo, amado. Bendito sea Jesucristo. Entonces, ¿por qué obedecen los hijos y por qué no obedecen? ¿Cuántos quieren que le obedezcan, hermano? ¿Cuántos quieren que le obedezcan sus hijos? ¿Cuál es la respuesta principal? Ser íntegro, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar después de haber escuchado este consejo de la palabra de Dios? Bueno, a ver, ¿qué conclusión? Pregúntese usted, ¿cómo estoy yo? Pregúntese usted solito, hágase así, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Ezequiel, la voy a repetir, Ezequiel 16:44. He aquí todo el que usa refrán
te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal hijo. Amén. Así como es la madre, así es el hijo. Así es como es el padre, así es el hijo. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Pregúntese usted y yo también me pregunto, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Cierre sus oídos un momentito, todavía solo pregúntese, ¿cómo estoy yo? Yo sé que como esté, usted está dispuesto a cambiar, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos creen que necesitan cambio, hermano? Bendito sea Dios. ¿Qué dice Lucas 6:44? Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Entonces, para que nuestros frutos se vean en nuestros hijos, yo tengo que tener esos frutos, ¿verdad? Amén, hermano. A veces le reclamamos los frutos del Espíritu o cosas buenas a los hijos, pero nosotros no somos así. No puedes reclamar lo que no eres, hermano. ¿Estamos claros? A un hijo no se puede reclamar lo que no eres. Dígale a su hermano. A un hijo no se puede reclamar, a nadie se puede reclamar lo que no eres. Entonces, ¿usted cree que el ejemplo de Noé es importante para su vida, hermano? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Qué nos enseñó Noé? Es como Moisés yo. ¿Qué nos enseñó Noé? Primero, ¿está seguro que usted va a cambiar en esto, hermano? Que no ha tenido convicción verdadera de Dios, ¿verdad? Y lo va a hacer arrepintiéndose. ¿Usted cree que más nos enseñó Noé? La visión, ¿verdad? ¿Cuál es la visión nuestra? ¿Qué más nos enseñó Noé? ¿Y qué más? La autoridad. ¿Y cuál es la base de la autoridad? Entonces yo quiero decirte algo, hermano. Ojalá esta palabra te lleve a tomar decisiones para ser mejores padres cristianos y familias cristianas. Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Hable con Dios, amado. Hable. No tome en vano la palabra que ha escuchado. Ojalá, hermano. Tómela, atesórela en su corazón y decida ser transformado, hermano. Ore libre. Padre, aquí estamos, Señor amado. Aquí estamos. Dígale al Señor. Yo no he tenido, y reconozcamos dónde estamos, amado. Reconozcamos dónde estamos. Acuérdese, si usted no tiene una verdadera convicción, Señor, perdóname. Yo no tengo una verdadera convicción, pero quiero tenerla, Señor. Siempre me gana la partida tantas cosas, Señor amado. Y no eres tú el primer lugar en mi vida. Perdóname, Señor. Padre precioso, quiero agarrarme de la visión como que fuera hoy que vas a venir, Señor. Todos los hombres de Dios, Gillo Ávila, que ya murieron, Pablo, se agarró de la visión de Dios de que venía pronto. Y ellos no han venido Dios, ellos murieron, pero se murieron con la visión. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que muramos con la visión. Amén. Aunque Dios no venga en el tiempo que Él viene, Él quiere que agarremos esa visión, porque esa es la visión de Dios para este tiempo. Amén, hermano. Puede pasar de la alabanza si quiere. Amén. Y luego, ¿qué más? Obediencia a lo que Dios nos dice, ¿verdad, hermano? Y la autoridad. Pasen al altar, hermano, y comprométase con Dios. Hoy que es Día del Padre, puede empezar una nueva vida. Pasen los hombres
Y también las mujeres pasemos, porque esto es para los dos, no tiene que ser solo para uno. Y comprometámonos de veras